Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la sexta semana del tiempo ordinario, La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 9, versículos 1 al 13. En aquel tiempo Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales los temerán y los respetarán a ustedes. Las aves del cielo, los reptiles de la tierra, los peces del mar están sujetos a ustedes. Todo lo que vive y se mueve les servirá a ustedes de alimento. Se lo entrego a ustedes lo mismo que los vegetales. Pero no coman carne con sangre, pues en la sangre está la vida. Por eso yo pediré cuentas de la sangre de ustedes, que es su vida. Se las pediré a cualquier animal, y al hombre también le pediré cuentas de la vida de su hermano. Si alguien derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya. Porque Dios hizo al hombre a su imagen. Ustedes crezcan y multiplíquense, extiéndanse por la tierra y domínenla. También dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente, que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 101 y el responsorio es: el Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. El Señor ha mirado la tierra desde el cielo. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos, y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas.
Entonces él les preguntó: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: Tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la historia del diluvio. Ya las aguas se han secado. Noé, junto con su familia y todos los animales que iban en la arca junto con él, ya han desembarcado, ya se han desparramado por todo el mundo. Y esta historia de la creación viene siendo como una segunda creación, que es muy paralela a la creación que escuchamos al principio del libro de Génesis, donde Dios pone por encima, con dominio, a toda la creación, y es prácticamente lo que tenemos aquí en esta alianza que Dios hace ahora con Noé. Y esta alianza es una alianza universal con toda la creación. Y veremos ya, como lo mencioné ayer, diferentes otras alianzas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con la de Abraham, con la de Moisés, con David, alianzas que cada vez son más específicas. Aquí, esta alianza es hecha con toda la creación, es una alianza universal. Con Abraham será una alianza con su descendencia, con Moisés será una alianza con el pueblo de Israel, y así sucesivamente. Las alianzas se van definiendo con más especificidad. Dice la lectura de hoy: En aquel tiempo Dios dijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Estas palabras deben de recordarnos a lo que escuchamos ya en las historias de la creación al principio de este libro de Génesis, que es prácticamente lo que Dios le dice a la creación, que se multipliquen, que crezcan. Todos los animales los temerán y los respetarán a ustedes. Aquí el sentido de que el ser humano es puesto como mayordomo sobre la creación de Dios. El ser humano no es el Señor de la creación. El Señor de la creación es Dios quien la ha creado. El ser humano simplemente es el mayordomo, el que está de responsable, ¿no? Y aquí vemos esa misma relación de la creación con el ser humano, que el ser humano está puesto por encima de la creación, no para abusarla, no para ser su Señor, sino para custodiarla, sino para protegerla, vivir de ella, pero no para abusarla, que tristemente es lo que hasta ahora hemos hecho con la creación de Dios. Y ahora nos encontramos en esta situación ya de crisis, no tan solo con la cantidad de animales que ya se han extinguido, como hemos destruido gran parte de la naturaleza, y como ahora estamos impactando cada vez más el clima universal de nuestro planeta. Pues aquí encontramos entonces que Dios otra vez renueva esa posición que le da al ser humano sobre la creación. Todo lo que vive y se mueve les servirá a ustedes de alimento. Se lo entrego a ustedes lo mismo que los vegetales, ¿no? Dice: pero no coman carne con sangre, pues es en la sangre donde se encuentra la vida. Por eso yo pediré cuentas de la sangre de ustedes. Esto es un concepto de la vida que aún hoy dentro de la comunidad judía aún la encontramos. La vida está en la sangre. Por eso aún hoy en día los que son judíos practicantes pues no consumen carnes, particularmente de res o de pollo, que contenga sangre. Cuando un animal es
matado para el consumo, pues entonces se le tiene que desangrar totalmente, puesto que el consumir la sangre es consumir la vida misma de ese animal, y a Dios le pertenece la vida aún de los animales. Por eso dice: pediré cuentas de la sangre de ustedes, que es su vida. Se las pediré a cualquier animal. Así, aquí dice que también cualquier animal que mate a un ser humano o que hiera a un ser humano, a ese animal se le pedirán cuentas. Hoy en día también eso lo vemos, por ejemplo, manifestado cuando un perro muerde a una persona o a una criatura, pues ese animal, ese perro, inmediatamente es condenado a muerte, ¿no? Al hombre también le pediré cuentas de la vida de su hermano. Recordamos el fratricidio de Abel por medio de Caín y las cuentas que Dios le pidió a Caín por la muerte de su hermano. Si alguien derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Aquí tenemos los principios del control de la venganza, ¿no? De que a lo que me refiero en esto es lo siguiente: la ley del talión, ¿no? De que la venganza tiene que tener sus límites. El ojo por ojo, diente por diente, busca limitar la venganza, de que si alguien te hizo daño, tú no vas a incrementar el daño a esa persona como venganza, o sea, a doblegar o hacer un daño mucho más grande de lo que tú recibiste, ¿no? Así que la ley del talión busca poner un cierto límite a la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Aquí muerte por muerte, derrame de sangre por derrame de sangre, ¿no? Aquí tenemos los principios de la ley del talión, que es una ley que la encontramos en la tradición mesopotámica mucho antes de que Israel fuera Israel. Por eso sabemos hoy en día que las culturas de Mesopotamia y de Egipto, que estaban en torno a Israel, impactaron mucho la identidad de Israel, el entendimiento de Dios según esa influencia de la cultura mesopotámica como la egipcia, ¿no? Porque en el año 1800 antes de Cristo, ya en Mesopotamia, tenemos un código legal para limitar el sentido de la venganza, de que no fuera más allá de lo que uno ha recibido, ¿no? Y aquí tenemos los principios de estos codificados por medio de esta historia de la alianza que Dios hace con Noé, una alianza universal. Ustedes crezcan y multiplíquense, extiéndanse por la tierra y domínenla. Nuevamente, estas palabras deben de crear eco en nosotros de lo que ya hemos escuchado en las narraciones de la creación, al principio de este libro de Génesis. También dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Así que esta es la alianza donde Dios promete nuevamente esta historia del diluvio, y esta historia de la alianza que Dios hace con Noé es desde el punto de vista de cómo Noé y cómo el autor de esta historia entienden a Dios. No hemos de esperar de que lo que escuchamos en labios de Dios por medio de esta narración, de que es exactamente lo que Dios le comunicó. Es como el ser humano busca dar expresión a esta relación del encuentro con Dios, a este porqué del sufrimiento, a este porqué particularmente los sufrimientos por parte de eventos naturales, como son los diluvios, terremotos o incendios, ¿no? Ya sin contar la cuestión de lo que el ser humano va creando, las guerras, el odio, el rencor, ¿no? La venganza. Es una forma de dar explicación al porqué de las cosas, y también dar, por ejemplo, un significado al arco iris. ¿Quién no ha tenido esa experiencia
de un arco iris, la belleza de un arco iris, particularmente después de una tormenta, cuando empieza a salir el sol y la luz del sol reflejada en esas gotas de aguas que aún están cayendo, dan expresión a esos bellos colores del arco iris, o a veces cuando son doble arco iris, ¿no? Que también nos dejan con la boca abierta, anonadados, y decir, wow, qué belleza. Y pensamos de que es algo mágico, ¿no? Pero entonces podemos imaginar de que ese mismo arco iris, el autor de esta historia también lo vivió, ¿no? Y que él quiso dar sentido a esa experiencia de ese arco iris y lo conectó con esta alianza, como un recuerdo de la promesa que Dios ha hecho por medio de esta alianza de que no se volverá a llevar a cabo un diluvio que destruya otra vez a toda la humanidad, ¿no? Y añadió, dice las últimas palabras de esta lectura, esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza en la tierra. Así que una de muchas alianzas, podemos decir que la primera de muchas alianzas que veremos en el Nuevo Testamento. Y cada vez van siendo más específicas. Aquí esta alianza es muy general con toda la creación. Como ya lo mencioné, con Abraham, será con la descendencia de Abraham, con Moisés, con la nación de Israel, y sucesivamente hasta llegar a Jesucristo, una nueva alianza donde Dios lleva su plan de salvación a su cumplimiento en Jesucristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Y este punto es un punto clave en el Evangelio de Marcos y viene cayendo prácticamente como a la mitad del Evangelio. Y finalmente se nos da la respuesta a la pregunta que hasta ahora se ha venido haciendo en la mente particularmente de los discípulos de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Ahora se nos da la respuesta a esa pregunta. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Es un poblado cerca de Betsaida donde estaba en el día de ayer en el Evangelio. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Así que Jesús tiene curiosidad por lo que la gente dice, por lo que la gente habla acerca de él. Ya recordamos de que Herodes le ha llegado esa misma noticia acerca de Jesús, acerca de quién es él, ¿no? Y lo mismo que Herodes había escuchado, pues igualmente ahora aquí lo repiten los discípulos según lo que la gente dice acerca de él. Y le contestan ellos: algunos dicen que eres Juan el Bautista. Ya Juan ha sido asesinado, ha sido decapitado, ¿no? Y algunos dicen de que el espíritu de Juan ha renacido, ha regresado en Jesucristo. Por eso Jesús lleva a cabo esas obras milagrosas, esas sanaciones, esas expulsiones de demonios, ¿no? Esta es una opinión. Otros dicen que es Elías. Elías es uno de los profetas principales del Antiguo Testamento. Recordamos que Elías no muere, que Elías es llevado al cielo en una carreta en fuego. Y decía la tradición de que la época mesiánica sería introducida cuando Elías regrese. Que así como fue llevado al cielo, Elías regresaría. Y según el Evangelio de Mateos, identifica a Juan el Bautista con Elías. Así que el evangelista Mateo hace esa conexión explícita de que Juan el Bautista es Elías, quien ha regresado para inaugurar la época mesiánica, identificando, apuntando a quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir. Así que algunos dicen que Jesús es Elías. Es curioso que aquí no mencionan que Juan el Bautista es Elías, como lo concluye el evangelista Mateo. Y otros que alguno de otros profetas. Así que ya Jesús ha escuchado lo que la gente viene diciendo, los rumores que se escuchan. Y es muy probable de que quizás los discípulos mismos también tengan estas ideas. Ahora Jesús les pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y aquí viene el punto clave dentro del Evangelio de Marcos, donde se nos da la respuesta a la pregunta: ¿quién es Jesús?
Pedro, quien representa a la colectividad de los discípulos, de los 12 particularmente, toma la palabra y dice: tú eres el Mesías. La palabra Mesías es hebrea. En griego, la palabra Mesías se traduce a Cristo. Cristo, Mesías, significan el ungido, o sea, el consagrado por Dios. Así que cuando decimos Jesucristo, en realidad estamos diciendo Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Mesías es un título, Cristo es un título, el ungido es un título de consagración, de que Dios lo ha consagrado, de que es el enviado, de que Él es el Mesías prometido, de que Él es el Hijo único de Dios, que viene siendo la encarnación de Dios mismo para nosotros. Y ahora Jesús les dice, les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Es curioso, porque finalmente tienen una respuesta a la identidad de Jesús. Es el Mesías, es el prometido. Y Jesús les dice que no digan nada, que se callen. ¿Por qué? Porque Jesús sabe de que lo que la gente piensa acerca del Mesías no encaja en cómo Jesús entiende a sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque el cómo Jesús entiende a sí mismo es muy diferente en cómo la gente esperaba que llegara el Mesías. Había diferentes nociones de que el Mesías, por ejemplo, sería un tipo de rey al estilo de David, que regresaría para restablecer la monarquía de Israel. Otros pensaban de que el Mesías sería un tipo de guerrero, de revolucionario que expulsaría al imperio romano de sus tierras. Otros decían y pensaban de que cuando el Mesías regresara, pues iba a purificar la religión de Israel, porque estaba en crisis. Y Jesús no encaja con ninguna de esas nociones acerca de qué tipo de Mesías es Él. Así que ya la respuesta a la primera pregunta de quién es Jesús, ya tenemos una respuesta, es el Mesías. Ahora la segunda pregunta es, ¿qué tipo de Mesías es Él? Y esto es algo que los discípulos aún todavía no entenderán. Y es aquí donde entra la parábola del ciego de ayer, de que ese ciego fue sanado en etapas. La primera vez que Jesús le toca los ojos, ve a la gente como árboles que caminan. Y podemos decir que esta es la etapa de sus discípulos de Jesús, de que Pedro, que representa la colectividad de los discípulos, confiesa quién es Jesús, pero aún no entienden qué tipo de Mesías es Jesús. Y lo veremos ahora en lo que resta de este evangelio de hoy. Así que Jesús les ordenó que no dijeran nada, porque Jesús sabía que sus discípulos mismos no sabían qué tipo de Mesías es Él, cómo Jesús entiende a sí mismo. Y luego les dijo, se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre, aquí es otro título muy interesante. Nos dicen los comentaristas que el Hijo del Hombre es un título que encontramos en el libro de Daniel y también de Ezequiel. Y que habla de un cierto personaje. Una traducción literal de este título de El Hijo del Hombre viene siendo un alguien, un fulano, podemos decir, ¿no? Así que es un título que no apunta a una identidad específica, pero que sí apunta a un personaje, a una persona que manifestará el plan de salvación de Dios en sí mismo y en su proclamación. Y es curioso de que Jesús, este es el título con el que más se identifica. Cuando Jesús se autoidentifica como el Hijo del Hombre, como que está diciendo lo siguiente, ¿no? Yo soy el tal fulano, yo soy esa persona, ese hombre a quien los profetas hablaban, ¿no? Específicamente cuando Daniel, en el libro de Daniel y también en el libro de Ezequiel, se menciona este título del
el Hijo del Hombre. Yo soy tal fulano, yo soy tal persona que es el prometido. Y ahora viene y nos dice de que este Hijo del Hombre padecerá mucho. Será rechazado por los ancianos, o sea, por los líderes, por el Sanedrín, que viene siendo el cuerpo legal de la comunidad judía. Los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte, es entregado a la muerte, o sea, entregado al poderío romano, porque los judíos no tenían pena de muerte. O sea, entonces para matar a Jesús lo tenían que condenar y después entregarlo a los romanos para que lo crucificaran, porque el pueblo judío no tenía condena de muerte. Y resucitará al tercer día. Así que Jesús les anuncia por primera vez cómo Jesús se entiende a sí mismo como el Mesías, ¿no? De que el portador de la buena nueva, el portador de la salvación de Dios, porque es el que proclama la verdad, porque es el que proclama la palabra de Dios, pues entonces va a ser rechazado, va a ser perseguido, va a ser calumniado y va a ser condenado, ¿no? Y esto es lo que vemos en la historia profética del Antiguo Testamento. Todos los profetas fueron perseguidos por el mismo pueblo a quien Dios los envió. No porque Dios exigiera ese sufrimiento, sino porque cuando la verdad se proclama, cuando la verdad sale al frente, el mundo la rechazará, porque el mundo no se identifica con la verdad, porque el mundo rechaza la verdad y prefiere la oscuridad. Estas son las imágenes con las cuales el evangelista Juan habla. Leamos el capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde juega con esto, ¿no? Juega con estas imágenes de la luz y de la oscuridad, de la verdad y de la falsedad, del que viene de arriba y de los que son de abajo, ¿no? Y ahí vemos en este lenguaje poético lo que aquí Jesús nos está diciendo de una forma muy diferente, ¿no? De que Él será rechazado, Él será calumniado, Él será condenado y será entregado porque la verdad no es aceptada, porque el mundo con la connotación negativa, o sea, de que representa todo aquello que está opuesto a Dios, prefiere la oscuridad. La luz ha venido para iluminar la oscuridad, pero la oscuridad la rechaza y prefiere continuar en la oscuridad. Ahora, cuando los discípulos escuchan esto nuevamente, Pedro, que es el representante de la colectividad de los discípulos, toma a Jesús aparte, como queriéndolo corregir. Porque aquí es lo que está en contraste, lo que está en oposición es cómo Jesús se entiende a sí mismo como Mesías y cómo Pedro, que representa a la colectividad de discípulos, entienden cómo tiene que ser el Mesías. Y como ellos entienden al Mesías y como Jesús se entiende a sí mismo, no es lo mismo. Por eso Pedro toma a Jesús para corregirlo, y Jesús después le dice, se volvió a Pedro y a los discípulos mirándolos y le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Recordamos de que aquí Satanás no es la imagen del Satanás, del diablo rojo con cuernos, con cola y con el trinche en la mano, ¿no? Esta es una imagen que se nos ha dado de Europa, pero no tiene nada que ver con eso. Si queremos entender cuál es la función de Satanás, veamos el libro de Job. Cuando Satán es parte de la corte celestial, donde Dios habla acerca de Job, de este hombre justo, y que Satán viene siendo como el acusador que pone a prueba para ver si verdaderamente son lo que dicen que son, ¿no? Sí que Satanás en el libro de Job es parte de la corte celestial, de aquellos que ponen a prueba a los hijos, a las hijas de Dios, ¿no? Así que cuando Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, le está diciendo, tú me quieres probar, tú quieres ponerme a prueba, pero tú no eres nadie para ponerme a prueba. Tú estás pensando como otros y no como Dios. En el libro de Job, Dios piensa de una manera, Satán piensa de otra.
Satán, como el que tienta, el que pone a prueba, dice, no, este hombre Job te quiere a ti, Señor, porque eres bueno con él, pero quítale todos sus beneficios y verás cómo te maldicerá. Y Dios, no, sí, pruébalo. Job es un hombre recto, así que Dios no juzga como Satán. Y aquí Pedro está juzgando como los hombres. Aquí lo que está en juego es de cómo Jesús se entiende a sí mismo, que es muy diferente a cómo los discípulos entienden cómo tiene que ser el Mesías. Y por eso Jesús le dice estas palabras a Pedro y a los otros. Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Y de ahora en adelante, el Evangelio de Marcos entonces irá respondiendo a la segunda pregunta. ¿Qué tipo de Mesías es Jesús? ¿Cómo Jesús se entiende a sí mismo? Hasta ahora podemos decir, siguiendo la parábola del ciego de ayer, de que los discípulos, aunque han confesado que Jesús es el Mesías, aún están ciegos, aún ven borroso, aún ven a la gente como árboles que caminan, ¿no? Entonces el resto del Evangelio de Marcos entonces busca aclarar el entendimiento en los discípulos que responde a la segunda pregunta, ¿qué tipo de Mesías es Jesús? Ahora, para nosotros que estamos leyendo este Evangelio también se nos hace esa pregunta, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿No? Y según lo que tú dices de Jesús, ¿te impacta tu vida? ¿Informa tu vida? ¿Reta tu vida? ¿Cambia tu vida? La situación de los discípulos de Jesús no es muy diferente a la nuestra. También no vemos claramente y también tenemos que permitir que la gracia de Dios no solamente sane nuestra ceguez, sino que nos ayude a comprender y al comprender a asimilar y al asimilar poner en práctica, vivir lo que Dios dice que somos y la vida a la cual somos llamados en Él. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.